La segunda técnica de integración es integración por potencias trigonométricas, iniciando en el caso 1, que es potencia de senos y cosenos. En el caso 1 es potencia impar y tenemos la siguiente integral, seno cúbico de 6x. Vamos a desarrollarla dejando un seno cuadrado del ángulo por seno del ángulo de x, para utilizar una identidad trigonométrica que es 1 menos coseno cuadrado de x por el seno de 6x de x. Vamos a multiplicar seno de 6x por 1, va a ser seno de 6x de x, menos coseno cuadrado de x por el seno de 6x por el diferencial. Aquí vamos a agregar la derivada del ángulo. Debemos de tener presente la derivada del ángulo antes de hacer los siguientes cálculos. Es un sexto por el 6x. Entonces tenemos un sexto seno del ángulo de x menos un sexto coseno cuadrado de x por el seno de 6x de x. La derivada del coseno es el seno, y como dice la fórmula famosa, vamos a tener f de x, y si en la integral tenemos f' de x, entonces vamos a utilizar la potencia. Aquí obtenemos que el seno de 6x, vamos a integrarlo de una vez. Entonces tenemos seno de 6x, la integral es coseno menos coseno del ángulo sobre 6 por el 1 sexto menos coseno cuadrado. La integral del coseno va a ser menos y menos, vamos a tener más coseno cúbico del ángulo sobre 6 por 3, 18, más la constante de integración, obteniendo como resultado esto. La integral del seno cúbico de 6x es igual a menos coseno de 6x sobre 6 más el coseno cúbico de 6x sobre 18. El segundo caso de potencias de senos y cosenos es elevado a una potencia par. Vamos a utilizar la siguiente integral, que es coseno cuarto de 3x sobre 4, que es el ángulo del coseno, por el diferencial del x. Vamos a utilizar una identidad trigonométrica, que va a ser 1 más coseno de 2x sobre 2, solo que aquí vamos a multiplicar el 2 por el ángulo. 3 cuartos de x por 2, tenemos 6 cuartos de x, se reduce a 3 medios de x. Entonces va a ser 1 más coseno de 3x medios sobre 2 elevado al cuadrado, porque es coseno cuarto, por el diferencial. Hacemos las operaciones, sabemos que un medio al cuadrado es un cuarto, lo sacamos de la integral y tenemos lo siguiente. Operamos el cuadrado, que es 1 por 1 más 2 coseno del ángulo más coseno cuadrado del ángulo por el diferencial. Dividimos, hacemos las multiplicaciones del diferencial por cada uno de los componentes y tenemos un cuarto integral de x
más un cuarto. Sacamos el 2 del 2 coseno de 3x para dejar limpia esta integral por el coseno del ángulo de x más un cuarto por el coseno cuadrado del ángulo. Integramos lo que tenemos a primera instancia. Aquí tenemos x sobre 4 más, aquí necesitamos tener la derivada del ángulo. Por lo tanto, 2 por un cuarto van a ser 2 cuartos. Se reduce, tenemos un medio. Por la derivada del ángulo, por 2 tercios, coseno de 3x sobre 2 de x, más, aquí vamos a aplicar otra vez una identidad. Tenemos un cuarto por la integral de 1 más coseno de 2x. Bueno, aquí vamos a multiplicar el 2x por el 3 medios, 6. Esto se reduce a 3x. Entonces coseno de 3x sobre 2 por dx. Tenemos x sobre 4. Tenemos 2 por 2 y 2 por 6. 2 por 1 y 2 por 6. Tenemos un 2 sextos, que es igual a un tercio, más un tercio del coseno del ángulo, más, aquí vamos a sacar el medio. Tenemos 1 más coseno del ángulo por el diferencial. La integral de el coseno va a ser seno más seno del ángulo 3x medios sobre 3 multiplicado por el 1/3 que estaba fuera de la integral, más 1/8. Aquí multiplicamos el diferencial por cada uno de los componentes que quedaron de la identidad y tenemos 1/8 la integral de x más 1/8 la integral del coseno de 3x de x. Tenemos lo siguiente: seno de 3x sobre 2 sobre 3 más x, 8 sobre x, más, vamos a multiplicar el 1/8 por la derivada de 3 por 1/3 coseno del ángulo, y terminamos de desarrollar. Más 8 sobre x más 8 por 3, 24. La integral del coseno es seno. Obtenemos seno del ángulo sobre 24 más c. Y este va a ser el resultado de nuestra integral en el caso 2. En el caso 3, al menos una de las dos potencias es impar y con esa se va a trabajar. Entonces, vamos a utilizar la identidad trigonométrica del seno cuadrado, que es 1 menos coseno cuadrado del ángulo, que es 2x al cuadrado, y ahí ya tenemos un seno cuarto, por el coseno cuadrado de 2x por el seno de 2x por el diferencial de x. Este coseno cuadrado es el que está en el inicio de la integral, y el seno de 2x es uno de los senos de la seno quinta que tenemos en la integral, porque aquí tenemos la identidad trigonométrica que es del seno cuadrado elevado al cuadrado, es seno a la cuarta. Entonces, hacemos lo siguiente: operamos esta identidad al cuadrado y tenemos que es
1 menos 2 coseno cuadrado de 2x más coseno cuarto de 2x por el coseno de 2, coseno cuadrado de 2x por el seno de 2x. Multiplicamos cada uno de estos factores por el coseno cuadrado de 2x por el seno de 2x. Y tenemos esto por 1 coseno cuadrado de 2x por el seno de 2x de x menos 2 coseno cuarto de 2x, porque coseno cuadrado por coseno cuadrado es coseno cuarto de 2x por el seno de 2x de x más, continuamos aquí abajo, la integral de el coseno sexto de 2x por el seno de 2x de x. Tenemos coseno sexto porque es coseno cuarto por coseno cuadrado coseno sexto. Entonces, aquí todavía falta anexar la derivada del ángulo. Entonces tenemos de 2x va a ser 1/2 coseno cuadrado de 2x por el seno de 2x de x menos 2 por 1/2, va a ser 2 entre 2, va a ser 1. Entonces va a quedar la integral del coseno cuarto de 2x por el seno de 2x de x más 1/2 por la integral del coseno sexto de 2x por el seno de 2x de x. La derivada del coseno es menos seno. Entonces vamos a usar la regla famosa. Si la derivada es menos seno, nos falta un signo negativo, porque aquí tenemos la derivada de f de x. Y vamos a usar las potencias para integrar esta integral. Entonces, nada más nos va a faltar un signo negativo, que va a ser menos coseno 2 más 1 cúbica del ángulo sobre el cubo por el 2 multiplicado por la fracción que está fuera de la integral. 3 por 2, 6. Y nos va a quedar menos coseno cúbico de 2x sobre 6. Luego tenemos el menos coseno cuarto de 2x por seno de 2x. Aquí vamos a tener la derivada del coseno es menos seno. Menos por menos va a ser más coseno quinto de 2x sobre 5 más, que de aquí va a ser negativo, porque la derivada del coseno es menos seno. Entonces vamos a tener menos coseno séptimo de 2x sobre 7 por 2, 14, más c. Entonces obtenemos que menos coseno cúbico de 2x sobre 6 más coseno quinto de 2x sobre 5 menos coseno séptimo de 2x sobre 14 más c es el resultado de la integral del caso 3 de esta integral. El caso 4 de senos y cosenos dice que ambas potencias deben de ser pares, por lo tanto, esta integral es lo mismo que decir el seno del ángulo por el coseno del ángulo al cuadrado por el diferencial de x, porque tenemos aquí que ambas están elevadas al cuadrado, elevamos todo al cuadrado y es la misma expresión. Luego vamos a aplicar una identidad trigonométrica que dice que el seno de x por el coseno de x es igual a seno de 2x sobre 2. Aquí nuestro ángulo es x medio, entonces vamos a tener que multiplicar ese 2x de aquella identidad por x sobre 2, a lo que nos va a dar 2 entre 2, 1, dejándonos solo un seno de x sobre 2 al cuadrado por el diferencial de x. El cuadrado de un medio es un cuarto, lo sacamos de la integral
y tenemos un seno cuadrado de x por dx. Luego aplicamos otra identidad trigonométrica que es el seno cuadrado de x, lo que equivale a 1 menos coseno de 2x sobre 2 por el diferencial. Sacamos ese medio a multiplicar por el cuarto de afuera y tenemos adentro de la integral 1 menos coseno de 2x por el diferencial de x. Luego multiplicamos las fracciones, un cuarto por un medio es igual a un octavo por el diferencial de x. Multiplicamos el diferencial por cada uno de los factores que tenemos dentro y tenemos un octavo por el diferencial de x menos un octavo por la integral de coseno de 2x de x. Integramos esta integral más sencilla. Tenemos que es x sobre 8 menos un octavo multiplicando por un medio, que es la derivada del ángulo, por la integral del coseno de 2x. Ahora sí, esta integral ya está completa y podemos seguir con los pasos siguientes. Tenemos que es x sobre 8 menos un 16avo por la integral del coseno de 2x de x, lo que equivale a x sobre 8 y la integral del coseno de seno menos seno del ángulo, que es 2x, sobre 16 más c. Este sería nuestro resultado de la integral del seno cuadrado de x media por el coseno cuadrado de x media. En el caso 5, en adelante son potencias de tangente y secantes. Entonces tenemos la integral de la tangente elevada a la 5 por el ángulo que es x sobre 4 por el diferencial de x. Entonces esto lo vamos a simplificar de otra forma. Vamos a sacar una tangente cuadrada del ángulo para convertirla en una de sus identidades trigonométricas, que es la tangente cuadrada equivalente a secante cuadrada del ángulo menos 1 multiplicándola por una tangente cúbica del ángulo por el diferencial de x. Eso significa que aquí tenemos una tangente cuadrada y una tangente cúbica igual a una tangente a la 5 o quinta. Entonces vamos a hacer estas multiplicaciones obteniendo dos integrales, que es tangente cúbica del ángulo por la secante cuadrada del ángulo por el diferencial menos la integral de la tangente cúbica de x sobre 4 por el diferencial. Aquí vamos a agregar la derivada del ángulo. Un cuarto inverso es 4 sobre 1, que es 4. Y vamos a utilizar la regla famosa que dice que si la derivada de f de x está presente, vamos a elevar la potencia y le vamos a sumar 1 a esa potencia y lo vamos a dividir entre esa suma, que sería tangente de 3 más 1, 4 sobre 4 por ese 4. Nos quedaría 4 tangente a la cuarta del ángulo sobre 4. 4 entre 4 es 1. Tenemos la derivada de la tangente, que es secante cuadrada, menos 4. Bueno, aquí vamos a trabajarlo primero con otra de sus identidades. Vamos a una tangente cuadrada es secante cuadrada de x sobre 4 menos 1 por una tangente del ángulo por el diferencial. Seguimos desarrollando esto, lo simplificamos y tenemos que es una tangente cuarta del ángulo menos, aquí vamos a multiplicar esto y vamos a tener menos tangente del ángulo por la secante cuadrada del ángulo por el diferencial, tangente por menos 1 por menos, más tangente de x sobre 4 de x. Entonces aquí tenemos tangente cuarta de x sobre 4 menos
la derivada de este ángulo, que es 4 sobre 1, tenemos 4, tangente, la derivada de la tangente secante cuadrada está presente, se cumple la fórmula, la regla famosa. Entonces tenemos tangente cuadrada del ángulo sobre 2, 4 entre 2 es 2, más la integral de la tangente del ángulo, ya tenemos una fórmula para esto, que es menos logaritmo natural del coseno del ángulo más la constante. Simplificamos esto todavía, obteniendo una tangente cuarta de x sobre 4 menos 2 tangente cuadrada del ángulo menos logaritmo natural de el valor absoluto del coseno de x cuarta, porque está la derivada del ángulo aquí, que es 4 sobre 1, que es igual a 4, y aquí la tenemos presente en el menos 4 logaritmo del coseno de x sobre 4, pero aquí vamos a utilizar la propiedad de los logaritmos, que dice que n va a pasar como exponente. Entonces tenemos menos logaritmo del valor absoluto del coseno de x sobre 4 elevado a la 4 más c, y así tenemos una simplificación mayor o la mínima expresión de la integración. Así que obtenemos que el valor de tangente quinta de x sobre 4 es igual a tangente elevado a la 4 de x sobre 4 menos 2 tangente cuadrada de x sobre 4 menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x sobre 4 elevado a la 4. Potencias de tangente, cotangente, secante y cosecante. En el caso 6, la potencia debe ser par, entera y positiva. Por lo tanto, aquí vamos a operarlo de la siguiente manera. Vamos a utilizar la identidad trigonométrica de la secante cuadrada, que es 1 más tangente cuadrada del ángulo, que es 1 menos x, por la secante cuadrada del ángulo 1 menos x por el diferencial de x. Entonces tenemos lo siguiente: la secante cuadrada de el ángulo, que es 1 menos x por el diferencial, más la tangente cuadrada del ángulo por la secante cuadrada de 1 menos x por el diferencial de x. Aquí vamos a anexar el menos afuera porque necesitamos tener la derivada del ángulo. La derivada del ángulo es menos 1, por lo tanto solo nos falta el signo negativo. Entonces tenemos menos la integral de la secante cuadrada del ángulo de x más, va a ser igual aquí, negativo, porque necesitamos la derivada del ángulo. Aquí ordenamos de esta forma porque la derivada de la tangente cuadrada es secante cuadrada por la derivada del ángulo. Aquí tenemos el signo negativo por el menos 1 de la x. Entonces vamos a utilizar la fórmula famosa en la que vamos a sumarle 1 al exponente y dividirlo entre esa suma. Ya tenemos todo completo para poder integrar. Entonces la derivada de esto va a ser menos tangente del ángulo, que es 1 menos x, menos tangente cúbica del ángulo sobre 3 más c, que es la constante de integración. Por lo tanto, este es el resultado de la integral del seno cuarto de 1 menos x. El caso 8 de la potencia de la cosecante dice que debe ser entero positivo y par solo para la cosecante. Entonces vamos a desarrollar el siguiente procedimiento aplicando una de las identidades trigonométricas, que sería 1 más cotangente cuadrada del ángulo, que es 3 teta, por la cosecante cuadrada de 3 teta por el diferencial de teta. Aquí tenemos una secante cuadrada convertida en una de sus identidades, por lo tanto hacemos la multiplicación y tenemos lo siguiente: la integral de coseno cuadrado de teta de 3 teta por el diferencial por 1 va a ser cosecante cuadrada
de 3 teta de teta más la cosecante. Aquí vamos a ordenarlos según cómo funcione su derivada. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada. Aquí ya tenemos una cosecante cuadrada. Entonces vamos a agregar de una vez el signo que nos hace falta y la derivada del ángulo, que sería un tercio. Entonces vamos a agregar menos un tercio por la cotangente cuadrada de 3 teta por la cosecante cuadrada de 3 teta por el diferencial. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada, tenemos el signo negativo. La derivada del ángulo es un tercio, al igual que en la cosecante cuadrada. La derivada del ángulo es un tercio, ya la tenemos aquí. Y aquí podemos hacer la integración directa. La integral de una cosecante cuadrada es menos cotangente, por lo tanto va a ser menos cotangente de teta sobre 3 menos, aquí vamos a utilizar la fórmula famosa porque tenemos f' de x de f de x, un tercio afuera menos un tercio, entonces vamos a tener menos cotangente cúbica de teta sobre 3 por 3, 9. Multiplicamos el 3 de la potencia que había pasado por abajo por el 3 del 1 tercio y tenemos 9 más la constante de integración, obteniendo como resultado de la cosecante cuarta de teta, de 3 teta, por el diferencial de teta, que es menos cotangente de 3 teta sobre 3, menos cotangente cúbica de 3 teta sobre 9, más c. En el caso 9 dice que al menos, que n debe de ser positiva, entero y par. Entonces aquí tenemos tangente quinta de 2x por la secante cuadrada de 2x, donde 5 es m y 2 es n, y n cumple con los requisitos que pide la integración del caso 9. Por lo tanto, tenemos esto. Vamos a solucionarlo de una forma directa porque la derivada de la tangente es secante cuadrada. Entonces vamos a utilizar la fórmula famosa en la que utilizamos las potencias para solucionar este problema. El resultado sería la derivada del ángulo de 2x, que sería un medio porque faltaría un 2, por la integral, que es tangente quinta de 2x por la secante cuadrada de 2x por el diferencial, lo que da como resultado tangente sexta del ángulo sobre 6 por un medio, que sería el 6 por 2, 12 más c. Entonces este sería el resultado de la integral del caso 9, un poco más sencilla.